Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta el evangelista San Mateo que uno de los doctores de la ley, después de que han visto cómo le han callado la boca a los saduceos, que el Señor les ha contestado muy bien, le hace una pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De este modo, el Señor sitúa claramente el mandamiento en el centro del amor. La vida cristiana no es una vida de cumplimientos, no es una vida de obligaciones, es una vida que se desarrolla en libertad. El otro día el Padre, leyendo esas cartas de nuestro Padre, del segundo tomo de cartas, en la número 6 habla de la importancia de la libertad para poder amar. Y de que la forma que tenemos que actuar en nuestra vida no es por obligaciones, no es con unos límites que nos coartan todo y que no nos dejan. Hombre, evidentemente hay unos límites, ¿no? No podemos hacernos daños a nosotros mismos ni hacer daño a los demás. Pero la cuestión no es de todo límites, sino de actuar por amor y actuar en libertad. Cuando a una persona se le deja libertad, esa persona termina escogiendo siempre el bien. En cambio, cuando se le obliga a hacer las cosas, esa persona se reacciona contra esa falta de libertad y puede hacer incluso daño a sí mismo y a los demás, como rebeldía por la falta de libertad. El Señor nos quiere libres, si no, no podemos amar. Y como nos ha explicado, la cuestión de la vida nuestra es amar. Por eso quisiera que en este rato de oración meditáramos sobre la libertad del amor. La libertad del amor. La vida cristiana se desarrolla, te decía antes, en libertad, que recibimos además por la filiación divina. Ya lo explica San Pablo. Somos hijos, herederos. Y herederos, pues la libertad de los hijos de Dios. Decía el beato Álvaro del Portillo, hablando de San José María: para Monseñor Escrivá es patente la gran alternativa que caracteriza a la humana existencia: esclavitud o filiación divina. He aquí el dilema de nuestra vida: o hijos de Dios o esclavos de la soberbia. O esclavitud o filiación divina. Y nosotros, que sabemos que el fundamento de nuestra vocación, el fundamento de la vida de un cristiano está
en la filiación divina para vivir en medio del mundo, en las circunstancias más diversas y a veces complejas del mundo, pues hemos de apoyarnos en la filiación divina. Pero la filiación divina no es, digamos, un cartelito, ¿no? Un cartelito que se puede poner debajo, colgando al cuello, o debajo de una estatua, o, pues no sé, en la pared, debajo de un cuadro, ¿no? La filiación divina es algo que tiene que estar metido en nuestra entraña. La filiación divina que habrá de ir unida a ese autoconocimiento de la persona, en su verdad, y arrancando de ahí al ejercicio de la libertad. La libertad, por supuesto, que lleva a la entrega, que lleva a la elección del amor y a entregarse al amor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Recordáis aquel político español que le dio por cambiar esta frase como si fuese él el descubridor de la pólvora, que ya hace muchos siglos que estaba descubierta? Entonces se sintió en la obligación de corregir a Jesús y cambió la frase. La libertad no construye el bien, es la verdad la que nos hace libres. Me gustaba mucho en la clase que teníamos ayer por la mañana cuando hablaba de la belleza, porque en el fondo estaba hablando de los trascendentales, del ser, y estaba hablando de la verdad, del bien y de la belleza, del pulcrum. Pero es porque se es. No escogemos nosotros nuestro modo de ser, somos de un modo. Por eso Jesús nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para amar, libres para elegir el bien. Son palabras muy serias, las de nuestro Señor, que a lo largo de la historia, también como este político, pues han sido trastocadas y han sido pues retorcidas para hacer lo que el hombre le venga en gana. Pero tú y yo, que hemos nacido libres para vivir y obrar en libertad, con un alma libre, con un corazón libre, con una vida vivida en libertad, para amar. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. El camino del amor se recorre día a día, conociendo la verdad. Cuanto más la conozcamos, mayor libertad tendremos para amar a Dios. Cuanto más libertad, cuanto más conozcamos la verdad, pues la realidad es que siempre me ha sorprendido una consideración que estudié en teología y que afirmaba que los seres más libres son los santos en el cielo. Y tú dices, bueno, los santos en el cielo ya no se pueden ir del cielo, ya no pueden cambiar de modo de vida, ya es siempre así por toda la eternidad. Los cielos no se pueden dar, los ángeles, los santos no pueden decir, no, pues ahora que estoy con la nariz y con los pañuelos, pues ahora tengo aquí un poquito de frío, me voy a ir al purgatorio, a ver si allí me caliento, ¿no? Pues no, los santos ya no pueden cambiar. Los santos ya han elegido y ya... ¿Pero ya han perdido la libertad? No, al contrario. Al contrario. Porque ya han puesto definitivamente toda su inteligencia, su voluntad y por tanto su libertad en amar a Dios. Ellos sí que pueden decir que no tienen ninguna otra libertad que la de amar a Dios. Por eso, cuando consideramos que si escogemos el bien, si elegimos el bien, estamos sometidos
a esa elección. No podemos elegir otra cosa, porque si no perdemos la libertad. Es que estamos entendiendo mal lo que significa la libertad y el bien. El mal no es capacidad de elección. El mal no es capacidad de elección. Siempre que me acuerdo de Santo Tomás de Aquino, siempre me acuerdo de Santo Tomás de Aquino, me acuerdo también del Papa, entonces no era Papa, era el cardenal Roncalli, el Papa Juan XXIII. Es una asociación de ideas que ahora te explico. Estaba Santo Tomás pues en una comida, y estaba dándole vueltas al tema del mal. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el ser del mal? Porque claro, si Dios ha creado todo, también tiene que haber creado el mal, ¿no? Claro, los antiguos hablaban del demiurgo, del Dios malo, pero claro, Santo Tomás no le cabía eso en la cabeza. Y estaba intentando pensar hasta que descubrió en esa comida, en esa celebración, lo que fuese, pues descubrió que el mal es la ausencia de bien. ¿Y por qué me acuerdo yo entonces del cardenal Roncalli? Pues se cuenta que también estaba el cardenal Roncalli, que entonces era diplomático, era el nuncio del Vaticano en París, que le habían colocado al lado de una señora exuberante, por decirlo de algún modo, y con mucha manifestación de su piel. Y entonces, en cierto momento le dijo, el cardenal le ofreció a la señora una manzana. Y la señora le dijo, gracias, pero ¿por qué tengo que tomar la manzana? No le he dicho nada de tomar una manzana, de que quiero tomar una manzana. Dijo, no, es que como nuestra madre Eva, cuando comió la manzana, se dio cuenta de que estaba desnuda, pues ya la frase la dejó en que ella continuara la frase. Pues sí, es una serie de ideas que tengo, pero de convite, o de fiesta, o de comida, ¿no? Pero Santo Tomás le daba vueltas al tema de dónde venía el mal. El mal es la ausencia de bien. Escoger el mal es preferir la ausencia de bien. Realmente lo que nos hace más felices es amar. Y amar con todo el corazón, como nos explicaba el Señor. Amar libremente con toda el alma. Y eso cuesta, Eso cuesta. Ahora cuesta. En esta vida cuesta. En esta vida cuesta. Ayer en esa tertulia que en Perú, que veíamos de San José María, donde hablaba de ese autor antiguo que hablaba de los 3 caminos, ¿no? De los 3 caminos. Había 2 caminos que eran difíciles de subir, que tenían espinas, pero uno, cuando se pisaba una espina, florecía una flor, en cambio el otro no. Uno es el camino de los que eligen seguir a Cristo y amar. En cambio el otro camino, por eso se estaba contento, por eso se estaba alegres. En cambio el otro camino es de los hipócritas. El de los hipócritas que escogen el amor propio, que escogen, sí, un camino cuesta arriba, pero para aparentar, para dar esa impresión a los demás. No podemos hacer las cosas por obligación. No podemos hacer las cosas porque los demás nos aplaudan, porque los demás nos reconozcan. Es sacrificado mantenernos en la decisión de amar todos los días y a todas horas. Cuando convivimos con personas que no es sencillo amar, cuando en el trabajo nos encontramos con tanta falsedad y mentira, o cuando no somos correspondidos en el amor. Claro, y es complicado decir siempre la verdad, evitar la mentira, vivir en la inocencia de los niños, como dice el Señor en el Evangelio, que todavía ni saben decir mentiras y que no les importa quedar mal y no tienen nada que esconder porque ni siquiera saben qué significa esconder. Qué maravilla conocer pues a hombres y mujeres que son limpios, claros,
sin doblez ni engaño, que defienden la verdad porque la viven. Ama la verdad. No te olvides que es Dios con mayúscula. Dios con mayúscula, verdad con mayúscula. Aunque quedes mal, aunque te perjudique. El Señor padece por nosotros por amor a la verdad, y la verdad le costó la pasión y la muerte, pero también la resurrección. Los que son de Jesucristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, que te citaba al principio, aunque no te la leí, los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Caminemos según el Espíritu, libres de ataduras. Jesús ha roto las cadenas del egoísmo, del pecado. Como explicaba el Papa Francisco, lo ha entendido bien uno de los dos malhechores que son crucificados con él, llamado el buen ladrón, que le suplica: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero este era un malhechor, era un corrupto, y estaba presente allí, condenado a muerte por todas las brutalidades que había cometido en su vida. Pero ha visto en el comportamiento de Jesús, en la mansedumbre de Jesús, el amor. Y esta es la fuerza del reino de Cristo, el amor. Por esto la majestad de Jesús no nos oprime, sino que nos libera de nuestras debilidades y miserias, animándonos a recorrer los caminos del bien, del perdón. Continuaba el Papa: miremos la cruz de Jesús, miremos al buen ladrón y digamos todos juntos lo que ha dicho el buen ladrón: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y pedir a Jesús cuando nos sintamos débiles, pecadores, derrotados, que nos mire y decir: pero tú estás ahí, no te olvides de mí. Libres en Jesús. El Señor nos hace libres cuando permanecemos en Él. La libertad de amar. La libertad para amar. La libertad para escoger el amor. En la carta que escribía el padre, el prelado del Opus Dei, hablaba Benito XVI y decía que Benito XVI profundiza en esta íntima relación entre libertad y entrega. En su obediencia al Padre, Jesús realiza su libertad como elección consciente motivada por el amor. ¿Quién es más libre que Él, que es el Todopoderoso? Pero no vivió su libertad como arbitrio o dominio, la vivió como servicio. Cuando una persona se compromete, cuando una persona se entrega, vamos a decirlo así, cuando una persona se hipoteca, recordaba ayer la mamá que decía que tenía 7 hijos, o hoy aquella que tenía 11 hijos, 10 o 11, no recuerdo. Cuando una mamá se hipoteca con los hijos y con el marido, no ha perdido su libertad. Cuando una mamá hipoteca su vida porque realmente ya tiene el día bastante completito, ¿no? Completito para atender a para atender a este otro, para atender a este de más allá, para pensar en qué tiene que hacer estas cosas, preparar esa comida, o bueno, lo que sea, o la ropa. Esa mamá no pierde su libertad. Y por supuesto no pierde el amor, Por supuesto no pierde el amor. Va creciendo cada vez más en el amor. Va creciendo más y más y más. Va creciendo más y más en el amor. Como Jesús, que es el Todopoderoso y que se está entregando por amor. De este modo, continúa el Papa Benito XVI, llenó de contenido la libertad, que de lo contrario sería solo la posibilidad vacía de hacer o no hacer algo. La libertad, como la vida misma del hombre, cobra sentido por el amor. Por tanto, la libertad cristiana no es una absoluta arbitrariedad,
es seguimiento de Cristo en la entrega de sí hasta el sacrificio de la cruz. Puede parecer una paradoja, pero el Señor vivió el culmen de su libertad en la cruz, como cumbre de amor. Jesús podía haber bajado de la cruz. Cuando le dicen, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y a lo mejor nosotros, por amor propio, podemos decir, pues te voy a demostrar que soy Hijo de Dios. Y bajo de la cruz ahora. He vencido a tus improperios, a tus insultos, No. Demostró su libertad de hijo precisamente permaneciendo en aquel patíbulo para cumplir a fondo la voluntad misericordiosa del Padre. Y a nosotros también nos puede venir esa tentación, ¿eh? No hace falta que nos lo diga nadie. Nos lo puede decir a veces el comportamiento de algunas personas, que nos dices, Ore, tú no eres libre, tú estás hipotecado, tú estás empeñado, porque no puedes hacer esto que estoy haciendo yo ahora, no puedes hacer esto otro que estoy haciendo yo ahora o que haré dentro de poco. No puedes. Estás atado, estás obligado estás impedido. En cambio, nosotros libres para amar. La libertad de Cristo nos permite obrar habitualmente por amor, con esa libertad interior. San José María decía en una de sus homilías, pero nadie vive ese amor si no se forma en la escuela del corazón de Jesús. Esto me recuerda a esa última encíclica del Papa San Juan Pablo II, en la que habla de cuántas veces, pues él, se refiere a él mismo, cuántas veces ha descansado, ha podido, apoyar su cabeza sobre el pecho del Maestro, reposar y descansar y sentir los latidos del corazón de Cristo. Esa encíclica que la escribió cuando ya, al poco tiempo, al año y pico después, moría o se marchaba al cielo. Dejadme marchar a la casa del Padre, pedía. Pues después de una vida de bastante ajetreo, de bastante movida, de bastante trabajo, de bastante ir de un lado para otro, hablando de Dios, dando ejemplo de entrega a Dios, de amor a Dios, pues cuántas veces él se encontraría apesadumbrado, triste, preocupado, y apoyaba la cabeza sobre el pecho del Maestro. Por lo que dice San José María, si no se forma en la escuela del corazón de Jesús, sentir los latidos del corazón de Cristo. Solo si miramos y contemplamos el corazón de Cristo, conseguiremos que el nuestro se libere del odio y de la indiferencia. Solamente así sabremos reaccionar de modo cristiano ante los sufrimientos ajenos, ante el dolor. Lo vimos claramente en San Juan Pablo II, cómo era capaz de reaccionar ante el sufrimiento y ante el dolor. En un pueblo, esto está tomado de un libro que se llama Relatos de un peregrino ruso. Bien, tiene sus interpretaciones y sus modos de... Pero en un pueblo había un excelente obrero, pero por desgracia bebía frecuentemente. Un hombre piadoso le aconsejó que cada vez que sintiera necesidad de beber, rezara 33 veces la oración de Jesús. La oración de Jesús es: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Por los años de vida que pasó Jesucristo en la tierra. Hizo esto y muy pronto dejó de beber. Y eso no fue todo. 3 años después entró en un monasterio.
Todo esto nos puede llamar la atención, pero bueno, lo tienes en ese libro de Relatos de un peregrino ruso, es el segundo relato, muy, si quieres, de la escuela de los orientales, de los rusos, pero sí, le ayudó a aquello 33 veces. Hombre, yo no te digo que ante las tentaciones diga 33 veces, Señor Jesús, ten piedad de mí, ¿no? Pero sí que le pides al Señor que te ayude, que renovemos la oración ante las tentaciones, ante los deseos de abandonar al Señor, ante los deseos de darle la espalda al Señor. Que nos preguntemos entonces dónde tenemos el corazón, en el vino o en Jesús. ¿Dónde tengo el corazón? ¿Qué lo llena? ¿Lo lleno de como este hombre, que lo bebía de alcohol, o lo lleno del Señor? Llenar el corazón del Señor. Cuando veo que las pasiones o las tentaciones me vienen y están un poco como rodeándome y me obnubila la vista y me impiden decidir, pues repite las ejaculatorias. Acude al Señor. San Juan de la Cruz decía que al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Es decir, en nuestro empeño concreto de amor y de servicio a Dios y a los demás, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Si es verdad que donde está tu tesoro, allí está tu corazón, es verdad también lo contrario. Donde está tu corazón es allí donde está acumulando tu tesoro. Por eso que nos preguntemos, ¿dónde está el corazón? Y nos daremos cuenta si estamos solos en nuestras cosas o hay espacio para los demás. Si el motivo de nuestro existir es un generoso servicio a Dios y a los demás. Lo escribe San José María en Surco. Lo que necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Hablaba antes de San Juan Pablo II. En una misa que tenía San Juan Pablo II con los universitarios, recordáis, ¿no?, que había una misa en el Adviento para preparar la Navidad y en otra misa en la Cuaresma para preparar la Semana Santa. Pues en una misa con universitarios, Juan Pablo II comentó la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y le decía, fijaos en la grandeza del corazón del hombre, solo Dios es capaz de llenarlo. Si lo intentamos llenar del egoísmo, del capricho, del gusto, pues intentamos llenar de la comida, de la bebida, del apetito, de los distintos apetitos, pues no lo llenaremos, porque es tan grande, tan grande, tan grande, que solo Dios es capaz de llenarlo. He recordado que estas palabras de San Juan Pablo II las decía en Polonia, y no era una misa antes de Adviento, en Adviento o en la Cuaresma, sino que era cuando visitó, una de las ocasiones que visitó Polonia, que era la fiesta de Pentecostés, y tenía esa misa con universitarios o con jóvenes de todo, en principio universitarios de Varsovia y de otras ciudades de Polonia. Y ahí les contaba que él había aprendido a rezar esta oración de su padre. Y su padre había dado un librito para que rezara esas oraciones al Espíritu Santo. Bueno, pues nosotros podemos repetirla, ¿no? De hecho, la repetimos todos los días en las preces. Ureigne Santi Spiritus Rei Nostro Secor Nostrum. Enciéndenos con el fuego del Espíritu Santo para amar con libertad, para amar a los demás, para que todo lo que hagamos sea por amor, para que esas cosas que nos empeñamos en hacer, aquello o lo otro, en ese trabajo, en esa labor de apostolado, en la formación de la gente, etcétera, que sea por amor.
un sacerdote tenía en el vestíbulo de su casa una foto del Papa Juan Pablo II. Y un día vino a visitarle un amigo suyo que no era creyente. Abrirle la puerta y encontrarle con la foto del Papa, hizo el siguiente comentario: no se puede negar que aquí vive un católico. Si me encontrase un crucifijo, no sabría si el inquilino de la casa era católico, protestante o griego, o ortodoxo. Si me encontrase una imagen de la Virgen, podría dudar si se trataba de un católico o un ortodoxo. Pero la foto del Papa es definitiva, ese es el carnet de identidad de un católico. No es, por lo tanto, la libertad algo añadido, una característica de la que podríamos prescindir y seguir siendo nosotros mismos. Hay un discurso muy conocido por eso te cuento lo del Papa, muy conocido del cardenal Newman, donde, bueno, claro, no olvidemos que él era inglés y por tanto los ingleses rechazaban, iba a decir otra palabra, pero me parecía muy fuerte, al Papa, ¿no? Se metían con los católicos, con los papistas. Y el cardenal Newman hacía un brindis, que decía que si estaba a escoger entre la libertad o el Papa, pues brindaría por el Papa. Pensar que nosotros no hemos perdido la libertad cuando escogemos a Dios, cuando escogemos la doctrina de la Iglesia, cuando escogemos vivir por amor en la Iglesia, por amor a los demás. Le pedimos a la Santísima Virgen. Así rezaba en una oración en uno de sus libros, Olaizola: gracias, María, Madre de Amor Hermoso, porque has conseguido que en esta pandemia cada gesto se haya convertido en un gesto de amor. Cada gesto es un gesto de amor, porque ha conseguido que la gente sirviendo a los demás sea un gesto de amor, ante el mal, ante el daño, ante la enfermedad. Vamos a pedirle a la Virgen Madre Mía, llenos de amor, del amor hermoso. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.